Buen día a todos, estamos en una nueva edición de Por las Ramas, un programa especial post elecciones PASO en la República Argentina, unos sufragios que sorprendieron realmente al país con la victoria de Milei a nivel de presidente, y vamos a estar analizando lo que ocurrió obviamente a lo largo del país y en específico en General Pueyrredón, en lo que es Miramar y en Balcarce. Para esto, como siempre, tenemos a los columnistas del programa, Ramiro Quinteros y Ezequiel Pérez. ¿Cómo están, chicos? Hola, muy buenos días, Nahuel. ¿Cómo va? Hola, Nahue, ¿cómo estás? Muy bien, chicos. Y empezamos, si quieren, por General Pueyrredón. Ramiro, si te parece, que es el distrito, obviamente, en el que estamos, para saber, obviamente, la victoria de Montenegro nuevamente, que fue elegido por los marplatenses, pero ¿qué ocurrió también a nivel presidencial? Sí, Nahuel, con casi un 39%, Guillermo Montenegro fue el candidato más votado en estas PASO aquí en Mar del Plata, seguido por Fernanda Raberta y Pulti con un 31%, y sorpresivamente Rolando de Mayo sacó un 21%, representando a Avanza la Libertad. Sí, Ramiro, ahí ya vemos la influencia de Milei en los distintos partidos. Así es, la verdad que Rolando de Mayo es uno de los candidatos que ha sonado en el último tiempo como una sorpresa para la ciudad de Mar del Plata, ya que no había sido uno de los principales, sino que había sido más que nada un acompañante para la campaña de Javier Milei, y como sabemos bien, Guillermo Montenegro y Fernanda Raberta fueron los que más puntos se llevaron. Aún así, Javier Milei eh, fue el más votado como presidente aquí en la ciudad de Mar del Plata. Es decir, evidentemente hubo un corte de boletas muy importante. Sí, era algo que tal vez no se preveía en los momentos previos a las elecciones, el que haya un número tan elevado del corte de boleta, y tal vez en las distintas estadísticas previas tampoco se lo veía como gran favorito a Milei. ¿Vos creés que esto también se puede deber a la percepción que tiene su figura y que tal vez la gente no se animaba a decir que lo apoyaba? Sí, sin dudas, como pasó en las provincias, el cambio de Milei en las boletas, o sea, es decir, que aparezca su cara, fue uno de los detonantes de estos resultados, ya que, por ejemplo, Rolando de Mayo no habría sonado tanto en el radar de los marplatenses, y aún así ha conseguido una importante cantidad de votos que lo deja con muchas oportunidades en el largo plazo, un 21%, que significa muchísimo para Avanza la Libertad aquí en Mar del Plata. Y resaltar, como decías vos, la importancia de que esté Javier Milei en las boletas a nivel nacional. Es decir, en todas las provincias, en casi toda la mayoría, Javier Milei ha arrasado en los porcentajes. Sí, era algo que tal vez no se preveía, se hablaba tal vez de un 20% que estaría peleando con los dos grandes partidos que tiene la República Argentina, más tradicionales, pero sorprendió de esta manera a la derecha y se afianzó muchísimo más rápido que tal vez la izquierda, que no termina de volverse esa tercera fuerza y siempre queda muy relegada en los votos. Sí, así es. Como decíamos antes, Javier Milei fue la sorpresa de estas elecciones PASO, porque, como decían las encuestas, y como creíamos todos, de hecho, iba a sacar un 20%, salvo los precandidatos de Avanza a la Libertad, que siempre se mostraron seguros acerca de lo que podía ser su elección en estas PASO. Fueron los únicos que confiaron en el proceso y que le decían a la gente que ellos iban a dar la sorpresa. Pero nadie esperaba un porcentaje tan alto como arriba de 30%, de hecho. Se esperaba aproximadamente un 20%, tirando más a menos de 20%, y algo como muy imposible llegar a un 25%. Sí, y lo del corte de boleta que mencionabas muy bien anteriormente, es algo que se dio en toda la zona. Hablamos de que a nivel nación participaron alrededor del 69,62% de los ciudadanos y, por ejemplo, en Balcarce, el distrito vecino, se votó nuevamente a Esteban Reino como intendente con el 45,40%, un número muy elevado, se esperaba igualmente este porcentaje, pero por detrás de él ya aparece Jorge Colela, que está dentro del partido de Milei con un 15,15%, superando a la candidata de Unión por la Patria. Pero cuando nos vamos a nivel presidente, el ganador fue Milei con un 29,7%. O sea que el corte de boleta fue muy generalizado, por ejemplo, en la ciudad de Balcarce, y en Mar del Plata se vio algo parecido. Sí, así es. No solo en Mar del Plata, sino que a lo largo de todo el país, ¿no, Nahuel? Fue algo que sorprendió bastante
ahora en este caso a los marplatenses, en alrededores también, como decías antes, y veremos qué sucede en las próximas elecciones de octubre. Sí, algo clave también a tener en cuenta es el voto en blanco que hubo a nivel nación y la gente que no, obviamente, acudió a ejercer su derecho de votar, porque de ahí van a salir porcentajes claves, así como también en las internas, el tema de los votos dentro de Juntos por el Cambio, si finalmente se van a poder unificar o la división interna que hubo en los meses previos va a terminar afectando. No sé qué pensás, por ejemplo, ese. Bueno, yo creo que lo del tema de las boletas, como bien recalcó Ramiro, fue algo que pasó generalmente en muchos lados, también en la ciudad de Miramar en varios colegios se escondieron boletas de Milei, justamente, y bueno, creo que también fue un hecho bastante que no tendría que pasar en las elecciones porque como mismo en una escuela, no sé en qué parte de Buenos Aires, no tenían boletas. Salió mismo un policía a decir que ya no habían boletas y que, bueno, la gente tenía que votar en blanco porque no había boletas en ese colegio. Así es, en las redes sociales habríamos visto estos casos de gente que escondía las boletas o directamente las tiraba a la basura. Fue algo que no se vio nunca, o que se vio muy pocas veces aquí en este país y sin dudas que repercutió en lo que fue la cantidad de votos que sacaron cada uno de los votantes, de los candidatos, perdón. Obviamente, y es algo que también demuestra la importancia de los fiscales de mesa, ¿no? En controlar este tipo de situaciones para que sean lo más justas posibles las elecciones y todos los candidatos tengan las mismas posibilidades. Así es, justamente en los días previos, Javier Milei se había referido hacia la falta de fiscalización y la posible la gran cantidad que podrían que podrían fiscalizar para el partido de Javier Milei en las elecciones de octubre. Eso cambiaría rotundamente el panorama de las elecciones. Es decir, él cree que aproximadamente un 5% del padrón podrían haber sido parte de ese 30,8% de los votos de Javier Milei. Es decir, no está totalmente consolidada la elección, o sea, todavía falta determinar bien esos porcentajes y obviamente lo que falta del padrón, es decir, casi un 30% que yo igualmente creo que no va a llegar directamente a todos los argentinos, ¿no? Obviamente. Y la radicalización tal vez de Milei y el hecho de que la gente se volcara hacia él, ¿es más un voto castigo tal vez a los otros partidos o creen que se sienten identificados realmente con la ideología de Javier? Bueno, finalmente es algo de las cosas que se ha puesto en debate en el último tiempo, ya que mucha gente cree que el voto a Javier Milei fue un voto bronca, que podría ser así, pero Javier Milei dice que él es más un voto esperanza y que la gente critica mucho hacia los votantes de Javier Milei, pero que él cree igualmente que es parte de su ideología, es decir, la gente está cambiando, se están sumando muchos libertarios a su partido, es decir, como él dice, están despertando los leones. Veremos qué sucede en las próximas elecciones, si es que es así, si la gente sigue teniendo su voto a favor de Javier Milei, si va a seguir siendo el más votado. Yo creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer todos los argentinos es qué tanto lo conocemos a Milei y qué tanto nos conoce él a nosotros. Porque muchas veces decimos, bueno, votemos al que más conocemos y a Milei no lo conocemos. Aparentemente tiene una ideología distinta a la que tienen los demás, como un ejemplo claro es dolarizar a la Argentina y bueno, es una ideología nueva, algo que no se vio y nadie lo implementó en Argentina. Entonces tendríamos que hablar bastante y buscar mucha información sobre él, pero bueno, creo que la ideología de él si llega a ser presidente en octubre, hay que bancar como lo bancamos a todos. Aparte, Nahue y ese les comento que casi siempre el voto bronca se lo lleva a la izquierda por una razón lógica, obviamente, y en el panorama, digamos, no figura como que los votos que no iban para nadie podrían haber ido para, por ejemplo, Juntos por el Cambio o Unión por la Patria, directamente para Javier Milei. O también la gente que no decía a quién iba a votar, esos se trasladaron directamente a lo que sería el 30% de Javier Milei. Esas son las cosas que se creen en los medios y en la calle.
Muy bien, ya repasamos lo ocurrido en Mar del Plata, en Balcarce y ese en Miramar. ¿Cómo fueron finalmente los resultados de estas PASO? Bueno, los resultados en Miramar fueron bastante sorpresivos, por lo que fue más que todo por Enrique Honores. Bueno, Sebastián Antoni, el actual intendente, bueno, sacó un gran porcentaje y confirmó su gran tarea que está haciendo en la ciudad de Miramar. Con un 35% pudo llevarse a cabo estas elecciones. Y Enrique Honores, que ya tuvo 4 pasos en Miramar, desde el 1983 hasta el 2003, tuvo un periodo de mandato bastante bueno y bueno, luego de 20 años se volvió a presentar y este año le fue bastante bien, dejando afuera a Joaquín Sánchez Charró, que venía haciendo las cosas bastante bien en la ciudad de Miramar, y fue sorpresivo porque después de 20 años que se presente un intendente que ya había estado y ganarle a alguien que venía haciendo las cosas bien es bastante sorpresivo. Y le sacó 1.300 votos, bueno, un número bastante importante para lo que es la ciudad de Miramar. Así que, bueno, lo que es esa parte de Miramar fue sorpresivo. Después, bueno, Sebastián Antoni tuvo por una gran jornada laboral, fue uno de los más votados. Y bueno, en camino a las PASO, Joaquín Sánchez Charró, bueno, aparentemente tuvo ese pequeño bajón que se lo puede decir porque, bueno, no tuvo la cantidad de votos necesarias para, bueno, para acercarse a octubre y poder rendir bien. Y ahora, bueno, quedará en manos de Enrique Honores, que es aparentemente uno de los candidatos a seguir en la ciudad de Miramar, que ya estuvo un mandato bastante bueno. Muy bien, ya con esto vamos a ir cerrando el primer bloque del programa y vamos a repasar más adelante qué es lo que queda de aquí al 22 de octubre, obviamente fecha en la que se realizarán las elecciones generales, y vamos a analizar un poco las propuestas de Javier Milei, que se perfila como el gran favorito tal vez de cara a las próximas elecciones. En minutos ya volvemos. Regresamos por las ramas y, como adelantábamos, vamos a profundizar un poco en las distintas propuestas de Javier Milei, muchas veces tergiversadas en los medios de comunicación, como él plantea en distintas entrevistas y en sus discursos. Así que con los chicos vamos a ir analizando punto a punto qué es lo que plantea hacer en su mandato en caso de ser elegido finalmente en las elecciones generales. Bueno, son bastantes las propuestas que analiza a futuro Javier Milei. Y una de las primordiales, si se lo puede llegar a decir, es la reducción del gasto público. No sé qué opinás, Ramiro, sobre esa propuesta que tiene Javier Milei a futuro. Sí, sin dudas que es algo que también otros precandidatos a presidentes han coincidido con Javier Milei, que sin dudas hay que bajar el gasto público y con esas razones también bajar este déficit fiscal, hacerlo más chico y achicarlo muchísimo más en el margen que se viene. Sí, al margen creo que es una buena propuesta a futuro lo que planteó. Bueno, después tenemos la eliminación de impuestos nacionales, que eso también en lo que va creo que es muy importante porque hoy en Argentina es todo impuestos, así que me parece una buena propuesta a futuro que se elimine los impuestos. Bueno, después tenemos la reestructuración de la legislación laboral y las reglas cambiarias. También es una idea que planteó Milei, y las modificaciones de la administración pública también. Y bueno, después comienza con la reducción de ministerios, dejando únicamente 8. Dejó la economía, la defensa, la infraestructura, la justicia, el interior, la seguridad, las relaciones exteriores y la creación de la cartera de capital humana, que agruparía a las actuales carteras de desarrollo social, educación y salud. Bueno, acá déjame hacer énfasis en lo que es estos 3 últimos ideas que tiene Milei, es que le da mucha énfasis a la educación. Creo que a la salud, la educación y el desarrollo social es lo que él planteaba desde un principio. Y creo que, bueno, la educación es bastante importante y a eso creo que su mandato lo va a hacer como algo primordial. No sé qué opinás
al respecto. ¿Qué es lo que te parece que hace falta en Argentina? Así es, sin dudas que, como él lo dice, el sistema de educación aquí en la Argentina está fallando, y lo que él propuso y lo que mucha gente realmente no entiende es sobre su propuesta acerca de la privatización de la educación. Sí, Es muchísimas decir, personas piensan que directamente se va a privatizar la educación, y él lo que plantea es un mayor grado de competencia, ¿no? así es, se trata de directamente una aplicación de vouchers. Estos son una forma de pago hacia las instituciones. Es decir, ese dinero que uno dispone para las instituciones iría directamente hacia los demandantes, es decir, hacia las personas que quieran invertir en educación. Ese es el principal problema que la gente no entiende, y es que eso genera competencia entre las instituciones, es decir, pueden ser estatales o privadas. No es que dejaría de existir la educación pública. Eso es algo que hay que hacer énfasis porque la gente, si no, no lo entiende. Esta competencia que se generaría llevaría a lo que dice él, una eficacia en las instituciones, y las que no sobrevivan en este mercado directamente quebrarían, o sea, dejarían de existir, lo que llevaría a reducir, obviamente, la cantidad de instituciones, pero llevaría a más eficacia. Como él siempre recalca, ¿por qué está fallando? Porque hay situaciones como las pruebas PISA, donde directamente Argentina ni ha presentado prueba. Es decir, esto es algo muy preocupante. Es una prueba que se le hace a niños de 15 años en pruebas de matemática, física, química, bueno, inglés, un montón. Y Argentina está dentro del 0,1%. Es decir, algo que preocupa realmente al sistema educativo y que queda en evidencia que algo está fallando. Es decir, la propuesta de Javier Milei podría ser a futuro algo muy significativo para no solo las personas que educan, sino que también las que se quieren educar. Bueno, yo creo que al respecto, hay, más allá de la educación, creo que también en Argentina hay varios puntos a tocar, como es la justicia y como es la seguridad, justamente. Y si hablamos de seguridad en Argentina, en lo que peor estamos, podemos poner, por ejemplo, el caso de la chica en Lanús, teniendo 11 años, no había nadie, ningún policía cerca. Entonces, cuando hablamos de seguridad podemos hablar de ese punto de vista. Y bueno, creo que las relaciones exteriores también es un punto bastante en cómo el negocio y cómo nos beneficia a Argentina la entrada de mercadería o la venta también. Entonces, son puntos importantes que Milei está haciendo hincapié para a futuro tener un poco más de recapacitación y poder llegar a crecer como país, creo. Así es, quiero hacer énfasis también en lo que estabas diciendo de la reducción de ministerios. Otro de los que ha llevado a la polémica muy grande, que ha también tomado revuelo en las redes sociales, es sobre la eliminación del Ministerio de la Mujer. Es decir, lo que nos decía Javier Milei es que es otro de las curras de la casta, como él dice normalmente. Porque, como dijo también Victoria Villarruel, la creación del Ministerio de la Mujer no le ha dado ningún privilegio a las mujeres. Es decir, no le ha dado más derechos, que eso es lo que la gente no entiende. Se han creado, por ejemplo, bancos rojos en las plazas como para demostrar que estaban haciendo algo. Claro. Y también hay un montón de gastos, como por ejemplo los taxis que se toman ellos. Hay unos gastos gigantes en ese ministerio que realmente no significan nada y no aportan nada a lo que es los derechos de la mujer, a lo que es esa lucha que finalmente siempre quieren recalcar y seguir teniendo, ¿no? Sí, y cada vez hablamos de un gasto público más y más elevado, y me gustaría volver a algo que dijo ese, ¿no? Y fue los distintos hechos de inseguridad que ocurrieron en el país en los días previos a las elecciones. ¿Creen que tuvo una influencia finalmente en los votos? Bueno, yo creo que algo tiene que ver, porque justamente la inseguridad, como bien dijimos, en Argentina no es nada adaptable y no es nada seguro. Yo creo que sí tuvo una gran influencia en lo que es los votos. Bueno, algo que también pasó fue un hecho de una chica que llegó tarde a votar y bueno, tenía que hacerse el pasaporte y no pudo entrar. Fue un hecho
que también tendría que replanteárselo y bueno, creo que ahí es fundamental que la policía actúe de buena manera. Creo que la dejaron votar al final, pero bueno, creo que hay hechos de seguridad que tuvo que ver con parte de la votación. Sí, Creo que sí. y de planeamiento, ¿no? El voto electrónico no terminó de ser un éxito y tuvo muchísimos problemas. Sin duda es otro de los fracasos de las que, que se hicieron en este gobierno, ¿no? Sin dudas que quedó a la vista, que fue otro de los fracasos y una manera de intentar plagiar las elecciones, que finalmente, a pesar de todo, no les sirvió de nada. Pero quería hacer énfasis también en lo que habías dicho, Nahue, sobre recortar el gasto público. Lo ideal para Javier Milei sería recortar en un 13% del Producto Bruto Interno antes del 2025. Obviamente que es una de las medidas más complicadas de llevar a cabo, pero que él se muestra muy convencido, como puede ser la de la dolarización también, que ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Sí, y también hablamos, ¿no?, de que muchísimas veces se habla de beneficiar al productor interno, ¿no?, o a las pymes, pero estamos en uno de los países con mayor carga impositiva del mundo y termina generando una gran contradicción, ¿no, Ramiro? Sí, tal cual, Nahuel. Y entrando en otra de las polémicas sobre Javier Milei, Ezequiel, ¿querés contarnos un poco de lo que va a ser el plan de dolarización y así entramos en ese debate? Bueno, el plan, lo que plantea la ideología de Milei es dolarizar lo que es Argentina. Ahora bien, hay 2 puntos a tocar acá. Es una ideología que lleva un proceso muy largo, porque no es de un día para otro dolarizar, decimos dolarizamos y cambiamos a Argentina porque sí. Y la otra es preguntarse cómo vamos a hacer con los pesos para llegar a tener los dólares necesarios para que todos los argentinos podamos vivir. O sea, creo que hoy en día está a la vista lo que subió el dólar y lo difícil que está para los argentinos comprar 100, 50 dólares para un chico de 18, 19 que tiene que laburar 8 o 10 horas y se le complica comprar. Entonces, ¿cómo va a ser para ese margen acortarlo y cambiarlo a dólar? Es algo que no sé cómo lo va a hacer. Ojalá que sea para bien de Argentina. Siempre vamos a apoyar y bancar cualquier ideología de cualquier presidente, pero creo que es un poco rara la manera de verse. No sé qué opinas. Sí, sin dudas que Javier Milei ha interiorizado en este tema y ha explicado finalmente cómo haría en su proceso de eliminar el Banco Central, es decir, para finalmente dolarizar y terminar con la inflación. Él recalca que tiene que rescatar la base que hay en el Banco Central, la base de dólares, que serían 35.000 millones de dólares. Y ahí es donde hace énfasis en lo que él haría. Los títulos oficiales, que son un monto asegurado de 72.000 millones de dólares. Después, rescatar la base, que serían 13.000 millones de dólares. Y también habló sobre las LELIQs. ¿Qué son las LELIQs? Las LELIQs son fichas que le da el Banco Central hacia otros bancos para que puedan financiarse. Como un crédito vendría a ser a algún otro tipo de banco. Así es. Esa plata serían 22.000 millones de dólares. Es decir, si a esos 72.000 millones de dólares de los títulos del Banco Central le sacamos parte de las LELIQs, te quedaría en 50.000 millones de dólares. Vos rescatando la base, llegás a 13.000 millones de dólares y con las reservas internacionales te quedaría en 10.000 millones de dólares, porque las reservas internacionales del Banco Central son 3.000 millones de dólares. Increíble cómo bajó. Así es. De tan alto pasó a nada, prácticamente, en tan poco. Te quedarían 10.000 millones de dólares. ¿Qué harías con la otra base de 50.000 millones de dólares? Bueno, sacando una garantía, que él dice que va a sacar una garantía de esos bonos de 50.000 millones de dólares. El problema es quién se la da. Bueno, finalmente él respondió que una institución financiera internacional de las más importantes del mundo le estaría dando este beneficio. Veremos finalmente qué sucede. Bueno, ahí finalmente se terminaría el problema del Banco Central según su propuesta. Veremos qué sucede finalmente y si lo puede llevar a cabo en un lapso de, ¿cuánto habíamos dicho? De casi 24 meses. Nada, absolutamente. Sería poco, pero veremos cómo sucede, cómo sobrevive la Argentina a esos 24 meses. Es algo de lo que ha tenido en consideración a muchos de los argentinos, que ha llevado muchas preguntas y ha llevado al cuestionamiento, obviamente, porque
Milei te lo explica muy fácil, pero de ahí a llevarlo a cabo es otro problema que los argentinos tienen que enfrentar. Obviamente, tiene una gran complejidad el llevarlo adelante. Serían estos 24 meses que planteás vos. Ahora, una de las grandes incógnitas también va a ser de cara al próximo mandato, porque en caso de ser presidente Milei, ¿qué ocurriría si después su partido político pierde las próximas elecciones y tal vez se intenta revertir tal vez todo lo que llevó adelante en su mandato? Así es. También otros economistas que están trabajando junto a Javier Milei, como Emilio Campo y Diana Mondino, se refirieron a que es sumamente factible dolarizar aquí en Argentina, que hay un menor margen de fracaso en lo que podría ser la dolarización, con el objetivo de subir el PBI per cápita aquí en la Argentina. Algo muy complicado, ya que cada vez el peso pierde más valor. Ahora vamos a hablar de lo que está sucediendo también. Y nadie quiere tener pesos. Es muy complicado por esa razón, digamos, porque el peso cada vez vale menos, cada vez la gente lo quiere tener menos y obviamente esta dolarización llevaría a reformas estructurales y también un ajuste fiscal muy notorio. No, lo más triste de todo, triste en el sentido de creo para la gran población en Argentina, en los barrios más precarios que hay, creo que es muy difícil hoy en día también hacerse un terreno, una familia que quiera poder construir algo. Es muy difícil con el aumento del dólar, con la ideología de Milei, se le va a hacer muy complicado a mucha gente. Justamente hay chicos que lamentablemente están en esa situación de pobreza y imagínate que les aumenten el dólar, que le aumente todo. Un chico que necesita tomar 1 litro de leche por día, una manteca que le salga 1000, que le empiece a salir algo más caro cada vez, es muy difícil para la familia reorganizarse y poder hacer algo a medida de que van subiendo los precios. Creo que ahí hay una falla que se tendría que rever. Si hacemos énfasis en esas familias y en esas personas, que son las únicas que pueden tener una esperanza en el único partido que ha presentado un plan de gobierno completo. Es decir, si vos a la gente no le explicás lo que vas a hacer, es imposible que te voten y que finalmente llegues a tener un buen porcentaje de votos. Cosa que ha hecho Javier Milei junto con los medios de comunicación y las redes sociales. Una cuestión que los medios de comunicación tradicionales no han tenido en cuenta. Es decir, si vos veías la tele antes de las elecciones, te dicen que es muy complicado que Javier Milei gane. Y vos veías las redes sociales y cada vez había más gente apoyando a Javier Milei y al Partido de la Libertad Avanza, no solo a Javier Milei, sino que a Ramiro Marra, a Victoria Villarruel, en este caso Carolina Píparo, que también ha sacado un 24% de los votos. Es decir, fue el único partido que presentó un plan de gobierno completo y el único que le ha dado esperanza a la gente. Esa es la verdad. Muy bien. Uno de los momentos fundamentales tal vez de ahora en adelante va a ser el debate presidencial, 8 y 15 de octubre. ¿Creen que la narrativa está a favor de Milei ahora, diciendo obviamente que fue el más votado, que todos se van a tirar en su contra, va a ganar incluso más popularidad de cara a las generales? Ya con esto cerramos el programa, chicos. Bueno, sí, yo creo, antes de cerrar, creo que hay una ideología de Milei que en lo personal también es algo rara, es la privar todas las empresas públicas, como es TV Pública, Telam, Inca, Inardi. Creo que para el periodismo va a ser un fuerte impacto esa privatización de las empresas. Sí, pero sin dudas que a pesar de todas estas problemáticas que ha tenido Javier Milei en cuanto al cuestionamiento de las personas hacia su plan, yo creo que finalmente se ha ganado como base a los jóvenes argentinos. Eso es muy complicado que hoy en día, por ejemplo, Patricia Bullrich, Larreta o Massa puedan reivindicar a esas personas, reinsertarlas en su plan de gobierno. Es muy complicado que eso suceda. Es decir, ya está casi imposible que cambie el panorama. Es muy complicado. Encima Javier Milei va a seguir haciendo campaña, es decir, esto no lo frena. Ayer salió a hablar Massa y salió a hablar Patricia Bullrich y queda como una sensación de que ya están con poca esperanza de ganar ellos también. Vamos a ver qué pasa en octubre. Ojalá que sea lo mejor para el país y que, bueno, que gane el mejor, que sea sano y que, bueno, el que gane que haga las cosas bien. Obviamente. Muchísimas gracias, chicos, por toda la información. Vamos a ir cerrando ya el programa de Por las Ramas, obviamente especial en cuanto a las elecciones. Hoy las generales se darán
el 22 de octubre, así que estaremos atentos a toda la información que surja en los próximos meses. Así que nosotros les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan, sepan que obviamente nuestros programas siempre se suben en YouTube y nos reencontramos la próxima semana.